M- Muy buenas noches. Estamos en el programa 360 grados de Radio UPEA FM 100 de la Universidad UPEA. Como siempre, muy agradecidos a la Universidad UPEA por este espacio para hablar de arquitectura, especialmente para aquellos alumnos que están estudiando arquitectura, no solo en UPEA, en diferentes universidades. Y aquí tenemos con nuestro invitado especial el arquitecto Rafael Martínez Zárate, desde México. Hoy nos va a hablar sobre reflexiones sobre enseñanza de la arquitectura. ¿Cómo está, arquitecto Rafael? Muy bien, muy bien. Acá en México, gozando un verano extraordinario, una primavera extraordinaria. ¿Y ustedes cómo están? Aquí estamos bien. El clima variante acá en la ciudad del Alto. Días donde hace calor, días donde hace mucho frío, granizo y lluvia. Bueno, en un solo día tenemos los 4 climas. Fíjate nada más. O sea, eso es normal, ¿eh? Aquí también en un día tenemos todos los climas, pero supuestamente en primavera. Entonces es un poco más tranquilo el clima, tenemos temperatura, empieza a hacer calor y pues, entramos ya en primavera. Qué bueno, arquitecto. Esa diferencia y esa variedad de climas hace que un mundo sea diferente y agradable para el ser humano. Exacto, exactamente. Sí. Arquitecto, empecemos con el tema sobre reflexiones Sí. sobre la enseñanza de la arquitectura. Usted es un maestro en esta área y enséñenos a nosotros. Gracias por la flor. Estas son una serie de reflexiones que he llevado a cabo después de 50 años de estar en este negocio de la educación. O sea, hace más o menos 50 años inicié el proceso de la docencia, que fue así, fue de manera fortuita, pero después para mí fue una droga que ya no me pude quitar de encima. Ya estoy jubilado, pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ya no estoy en funciones. Y desde hace 2 años me he dedicado precisamente a estar charlando sobre arquitectura en muchos temas que siempre me han interesado, siempre me han motivado desde mi carrera de docente y que ahora comparto pues, con las personas que ¿sí? Entonces, agradezco mucho al programa 360 grados, a la Universidad del Alto, que me den esta oportunidad de compartir con ustedes esta serie de charlas y en esta ocasión, esta serie de reflexiones sobre la enseñanza de la arquitectura. Entonces, si gustas, iniciamos la plática y muy bien, muchas gracias. Ante todo, deseo agradecer a las personas que nos están escuchando porque esto es una reflexión sobre se enseña arquitectura. ¿Sí? Todo proceso evolutivo de la civilización es un proyecto social colectivo. Significa la vida comunitaria. Depende de la penetración cultural, el intercambio de ideas, la actitud política que se da entre los miembros de la sociedad. ¿Sí? A medida de que se adapta al orden natural, establece valores y actitudes que reglamentan la relación social, creando las bases que favorecen el camino. Este camino. De esta manera significan las características humanas, concientizan al individuo y le permiten superar la estática. Esa estática en que nos movemos de manera natural, los seres humanos, y que a través de esta concientización a mover, a cambiar, a crear
un cambio en nuestra estructura mental y principalmente social. ¿Sí? Estas condiciones, la consolidación de la cultura viene a ser el trabajo de todo el grupo, ¿sí? En lo que se refiere a la realidad y al contexto que lo envuelve. Recuerden ustedes que nuestra realidad depende del contexto en el que nos desenvolvemos. En cada parte del mundo existe un contexto que rodea, un entorno que va creando las condiciones que van a la sociedad, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? El individuo va a ser consciente y de su devenir, ¿sí? ¿Por qué? Porque está inmerso en su momento histórico y no es ajeno a su contexto cultural, conciencia social de ese momento. A través de su identidad cultural, pretende trascender su futuro e involucrarse en el pensamiento de la... Eso es lo que nos hace cultura. Cuando el ser humano, el individuo, entra en ese proceso dinámico y en miembro de esa cultura, de esa cultura comunitaria. A través de una nueva idea, la comunidad modifica sus instituciones, porque la institución depende de la estructura social, cualquier tipo de instituciones, ¿sí? Nueva significación, nuevos significados a su hábitat. La significación va a ser el objeto material de este cambio. Y va a ser el objeto cultural, o sea, la parte conceptual, ¿sí?, de esos cambios. Y esto va a espacios públicos y privados de convivencia y socialización, que de esta manera adquieren una mayor conciencia esta comunidad de su valor y el contenido social. Y se va conquistando paulatinamente el derecho a vivir en ciudades de forma independiente, que son las características urbanas que denotan autonomía y desarrollo social, ¿sí? Entonces, de ahí surge la problemática urbana, toda la problemática arquitectónica, toda la problemática institucional, ¿sí? Se van generando instituciones como el gobierno, como los aspectos sociales, etcétera, los hospitales y demás, ¿sí? La arquitectura, como la profesión más antigua, ¿sí?, del mundo, ha sido siempre mensajera de la historia, ¿sí?, alma y espíritu de los pueblos, presente y futuro materializados en piedra, símbolo de la cultura y grado de civilización que el hombre ha alcanzado en latitudes del planeta. Es la manifestación, la expresión y la significación de la cultura del legado material, o sea, las edificaciones y la permanencia de ideas e ideales de los pueblos. Ha surgido la arquitectura con la aparición del ser humano, siempre ha ido paralela al desarrollo humano, ¿sí? Y desde sus inicios se ha abocado a satisfacer los requerimientos de espacio y habitabilidad que el individuo ha demandado, tanto a nivel individual como social. Es pues el medio y cobijo del devenir humano en todas sus actividades y su adaptación al medio. Eso es la arquitectura, y esa ha sido la arquitectura desde su origen. O sea, la arquitectura ha sido el medio a través del cual la sociedad ha satisfecho en forma íntima y eficiente la demanda de los espacios que el devenir histórico ha generado en todos los estadios de su vida, o sea, todas las etapas culturales,
Además, significa sus diversas etapas culturales. O sea, la arquitectura viene a delimitar o a determinar las culturas y los estadios culturales. Tenemos arquitectura griega, arquitectura romana, arquitectura funcionalista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la arquitectura va reflejando todos esos procesos que tiene la sociedad, ¿sí? Y obliga a superar la mera conformación tradicional por propuestas más tales y creativas, ¿sí? O sea, ese ha sido el origen de toda esta evolución, tanto cultural como arquitectónica. Por eso los edificios evolucionan los espacios, evolucionan las formas y la manera de hacer arquitectura, ¿sí? Entonces, determinan las actividades y esto se traduce cualitativa y cuantitativamente en espacios, causa y acción de la actividad profesional del arquitecto. O sea, esa es nuestra actividad y esa es nuestra función, ¿sí? Pero esta situación presenta una doble polaridad. Por un lado, va a ser condicionante del diseño y producción de los objetos arquitectónicos, ¿sí? O sea, va a obligar al arquitecto a crear objetos arquitectónicos, pero también, ¿sí?, va a obligar, ¿sí?, va a ser una demandante de la preparación académica de aquellos personas que deberán diseñarlo, producirlo y ponerla en uso, condición que requiere sensibilizar un cambio en el arquitecto, ¿sí? O sea, en este momento la condición demandante, ¿sí?, de preparación de arquitectos a sensibilizar a los futuros arquitectos, ¿sí? Ante la necesidad de contar con recursos humanos mejor preparados, que son demandas arquitectónicas y urbanas que el momento histórico exige, porque cada momento va a exigir diferente tipo de arquitectura. Va a tener que adecuarse a las condiciones culturales, sociales, políticas, etcétera, ¿sí?, de la sociedad de ese momento. Y por eso en la arquitectura reflejamos las condiciones de la sociedad, ¿sí? Entonces, en esta situación, ¿sí?, en esta situación, la sociedad, plantea al arquitecto la necesidad de conocer y entender, al menos en la parte que le corresponde, ¿sí?, dentro del único circunstancial, los lenguajes que conforman, ¿sí?, la arquitectura del momento, acercando a los actores sociales de tal forma que la aproximación al problema social pueda ser comprendido con toda claridad, esfuerzo, sensibilidad, técnica y un amplio conocimiento teórico, social y cultural por el arquitecto, ¿sí?, que va a intervenir en la solución del problema habitacional, o habitable, mejor dicho, ¿sí?, porque no nada más es habitación, es trabajo, es recreación, es administración, ¿sí? Considerando que la dinámica urbana es un sistema complejo y cambia continuamente, ¿sí?, pero permanecen. Siempre habrá edificios, plazas, calles, caminos, fragmentos urbanos que se van articulando, realizándose a través de la arquitectura que los construye. En este marco, la comprensión de esta realidad se convierte en un desafío que en esa múltiple, desde una óptica individual que va a manifestar el arquitecto para comprender
entre la tecnología y lo humano, entre la teoría y la práctica, entre lo individual y lo colectivo. Entonces, de esta manera vamos a tener que considerar lo local, lo global, lo tradicional, lo innovador, el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Y reflexionar sobre el contexto actual, sus demandas y cómo vamos a enfrentar los desafíos del futuro. Ese es uno de los factores que a los arquitectos nos cuesta mucho trabajo entender. Estamos muy inmersos en el momento histórico que estamos viviendo, pero se nos olvida que este momento va a cambiar, ¿sí? Y vamos hacia un futuro. ¿Qué nos depara ese futuro? ¿Quién sabe? No sabemos qué va a pasar. Entonces, en estos últimos 2 años, una pandemia trastornó completamente las relaciones sociales. Eso, ¿sí? En 10 años, la tecnología cambió completamente, ¿sí?, la imagen de cultura que teníamos. Ahora todos dependemos de la tecnología, el teléfono, el ordenador, los próximos años viene el metaverso, el mundo virtual. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, esta situación obliga al arquitecto a estar pendiente de su contexto y de su momento histórico para entender qué va a pasar a futuro. Esto tenemos que transmitirles a los futuros arquitectos. ¿Por qué? Porque a ellos les va a tocar en toda esta serie de cambios y solucionar la problemática arquitectónico-social. La arquitectura, como todas las que el ser humano ha desarrollado, también ha evolucionado, requiriendo en cada caso procesos de enseñanza-aprendizaje que adecúen los conocimientos y demandas del momento histórico, o sea, lo que te estaba comentando. Esta situación da inicio al proceso de formación de arquitectos, estructurando modelos educativos adecuados como el medio pertinente para conformar el carácter individual y social del arquitecto, de tal manera que principios y valores sociales a través de un acto libre en el que asume la responsabilidad de sus acciones y consecuencias, va a integrar las propuestas arquitectónicas que estructuren y fortalezcan las condiciones que faciliten el cambio de conciencia y la evolución paulatina de las estructuras sociales, estableciendo una nueva etapa cultural sin perder de vista el conocimiento de sí mismo. Y es un ideal y fin último de toda persona libre en una sociedad justa y equitativa. De esta forma, los fines educativos en arquitectura son los fines humanos y sociales en la forma concreta que toma cada etapa histórica. O sea, por ejemplo, ahorita en este momento nos enfrentamos, o hace 2 años nos enfrentamos a una actividad meramente virtual. Ahorita en este momento estamos nosotros entrando en esta relación virtual, ¿sí? O sea, estamos a distancia utilizando el Zoom y nos estamos comunicando. O sea, se ha perdido el factor distancia. Las personas han estado trabajando en su casa a través de la computadora, ¿sí?, entregando trabajos a distancia. Es muy probable que en los años próximos se modifiquen las relaciones sociales. Vamos a tener un metaverso, un metauniverso a influir en nuestras actividades, en nuestra manera de ser, ¿sí? Entonces, esta situación va a transformar a la ciudad. Esta transformación va a ir de compleja a multifuncional. Y para su conocimiento, ¿sí?, se debe reconocer esa dimensionalidad, ¿sí? Al asumir el concepto de complejidad, el arquitecto va a poder permitirse el conocimiento acerca de la dinámica de estas relaciones, ¿sí?
para poder abordarlas conscientemente y comprender que el de la ciudad se vigoriza con una comunidad participante y una planificación urbana que se afirma en la práctica. ¿Cómo vamos a trabajar en el futuro? ¿Quién sabe? A lo mejor a través del primer principio de la globalización pudimos trabajado multidimensionalmente. Había el desarrollo en la China, había el cálculo en Nueva York, había el diseño en México, o sea, y todas esas fusiones y estaban construyendo en la India. ¿Sí? Este proceso nos va a obligar ahora, con el metaverso, con las condiciones que la sociedad y la cultura nos presenten, ¿sí? Vamos a tener que ver cómo vamos a participar en esta práctica interdisciplinaria. La época actual está caracterizada por el desarrollo y el progreso incontenible de la ciencia y la tecnología, por la gran explosión de conocimiento, las enormes posibilidades de comunicación, la optimización de los recursos de la producción y los factores de eficiencia y desarrollo, intercambio comercial, ¿sí? Todo esto va a conducir a una integración regional y a un bloque de naciones globalizadas. O sea, ya lo estamos viviendo. ¿Sí? Tú y yo en este momento estamos en ese proceso. El mundo está experimentando día con día el proceso de democrática, ¿sí? Y principalmente de apertura comercial que la globalización implica, hecho que se ha reflejado en la constante búsqueda de altos niveles competitivos y de calidad que permiten establecer relaciones sólidas entre los países. Cada país, los países del primer mundo, nos exigen a los países subdesarrollados que tengamos una calidad emocional, ¿sí? Y entonces nosotros debemos cumplir con esos requisitos para poder intervenir tener esta relacionaria con estas potencias del mundo, ¿sí? Si no lo hacemos, nos vamos a quedar rezagados. Entonces, eso es factor de enseñanza, aprendizaje. Los nuevos jóvenes deben entender eso. Ahora, ellos ya están acostumbrados, porque ellos son arquitectos, ¿sí? Ellos nacieron con la tecnología, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en mi generación, tuvimos que acceder a la tecnología, a aprender en ella, ¿sí? Y a poder utilizarla. Pero ustedes y los nuevos arquitectos van a ser parte de la tecnología. Ustedes ya la usan como si fuera pues, de manera cotidiana, ¿sí? El teléfono, la computadora, la nube, etcétera. Todos esos factores, ¿sí? Los usan ustedes de manera cotidiana, ¿sí? Estamos en WhatsApp, estamos en Messenger, estamos todos estos factores ya de comunicación, ¿sí? Y estamos enlazados con el mundo. Tú te puedes comunicar con China en este momento y enlazarnos aquí, en el supuesto caso que fuera multidisciplinario, enlazarnos con un ingeniero chino, con un arquitecto inglés, con algunos constructores indios, ¿sí? Entonces, esta situación hace que nuestra época actual, ¿sí? Pues se caracterice por... Entonces, estos ajustes constantes que operan en el contexto internacional influyen en el comportamiento nacional, lo que implica grandes exigencias. Los avances tecnológicos, las nuevas y crecientes necesidades del mercado están generando permanentes en el manejo y aplicación de los recursos. Las alianzas estratégicas, el acceso y el uso de la información, ¿sí?
aspectos determinantes de la cultura colectiva. Estos aspectos debe dominar el arquitecto para garantizar la trascendencia de su organización. Entonces, debemos estar preparados para estos cambios y eso implica una educación diferente, una manera de enseñanza y aprendizaje distinto al que tuvimos mi generación y al que de alguna manera les transmitimos generaciones que tuvimos bajo nuestras manos.